Son las 9:20. Recibimos ahora al analista político y presidente de la consultora Viceversa Consulting, Óscar Díaz. Señor Díaz, muy buenos días. Encantado. ¿Ha escuchado usted declaraciones que nos han venido de Arequipa, políticos, pero también el ex gobernador de Ica? ¿Y qué conclusión saca usted? ¿Por qué no hemos sido capaces hasta ahora de tomar decisiones eficaces contra la corrupción en los gobiernos regionales, pero también en Lima? Porque como decía Basadre, el Perú siempre ha tenido una clase dominante, nunca dirigente, ¿no? Y parece que lo hubiese escrito hace una semana. No se cambian las cosas. O sea, por ejemplo, este Congreso está dedicado ahora a ver si descubre cómo se hizo el supuesto fraude que no existió en las elecciones. O sea, esa energía debería dedicarse a ver cómo solucionamos la ley de regionalización y descentralización que está haciendo metástasis. O sea, a ver, ya se ha dicho, escuchaba a Mabel, a Carlos, a ti, Fernando, camino a la radio. 6 gobernadores no ejercen el cargo, ¿no es cierto? El 80% es investigado por corrupción. Le agregaría que hay 11 con sentencia que van de 4 años hasta 19 años de prisión. Hay, igual que en el caso de los presidentes, pero la pregunta es, ¿qué más tendría que pasar para que cambie la ley de regionalización? ¿Qué más tendría que pasar para evaluar de otra manera a las regiones, a los gobernadores, y además hacer que la Contraloría no haga el papel de sepulturero que está haciendo? No queremos sepultureros, queremos, así como el doctor Huerta, ¿no?, parafraseando un poco, la idea no es curar el cáncer, es evitar que la gente tenga cáncer, y el cáncer del Perú es la corrupción. Y entonces, mientras no hagamos ningún cambio en ese sentido, pues seguirá el cáncer avanzando y seguiremos simplemente resignados a ver morir a los gobernadores, porque el problema no es el gobernador, el problema no es el alcalde, el problema es que todos los peruanos estamos perdiendo miles de millones. La Contraloría acaba de informar hace 2 semanas que solamente el año pasado, Fernando y amigos, el Perú ha perdido 10.400 millones de soles por mala gestión y por corrupción. No puede ser. Óscar, ¿cómo está? Buenos días. Quería yo aprovechar también su experiencia en el tema de prevención de conflictos, y es que leí un informe la semana pasada sobre la ocurrencia justamente de protestas sociales en el país en esta coyuntura. Cerca de 9 activas y 7 que podrían a su vez activarse. ¿Por qué el tema de prevención de conflictos no se ha podido llevar con eficacia en estos últimos gobiernos? Hay unidades de conflictos, de prevención de conflictos en la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, los conflictos surgen de manera continua, de manera frecuente, y el gobierno los atiende cuando ya la situación ha estallado. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de la ineficacia de la prevención de conflictos en el país? Sí, Carlos, nosotros en Viceversa Consulting hace 21 años trabajamos en diferentes zonas del Perú con equipos sociales justamente diagnosticando y solucionando estos problemas. Y el lugar común es que no hay liderazgo. O sea, no hay liderazgo de parte del gobierno. Por ejemplo, se patea a las empresas mineras, petroleras. Hace poco hemos visto a un primer ministro diciendo, amenazando con tomar, ¿no es cierto?, Camisea. Pero, o sea, como si los privados fuesen los culpables de que el Estado no esté presente. Porque cuando nosotros vamos a 4.000 metros de altura, a 5.000 metros de altura, yo he estado en Uchuchacua, por ejemplo, en la frontera de Lima, y 5.200 metros de altura, cuando me dijeron que estamos 5.000, ya me faltaba el aire, y estaba dando una conferencia, uno ve que no hay nada más cercano al Estado que una empresa. Y por eso es que la gente entonces patea a la empresa, porque es lo único que tiene ahí que se parece al Estado. Pero es el Estado el que está fallando. El Estado, por ejemplo, estos últimos años, el último año, para no confundir con cifras, la minería solo en impuesto a la renta minero ha pagado algo de 4.000 millones. 4.000 millones. Este año, amigos, va a pagar 12.000 millones por el incremento del precio de los metales. O sea, va a crecer en 300% el aporte. Y yo pregunto, ¿y qué va a pasar con los gobiernos regionales? Porque la mitad, Mabel, acá termino, es
canon minero y se lo van a dar a los mismos señores que están procesados. O sea, a ese punto regresamos, Oscar. Estamos entonces viendo estos conflictos y los reclamos legítimos de una población que también se quiere ver beneficiada con la extracción minera, con la explotación del petróleo y claro, si no es la empresa, es el gobierno central. Y estamos viendo cómo los gobernadores regionales se ponen de costadito, pero son ellos los encargados de administrar ese dinero. Es triste, pero en los últimos años, y creo que RPP lo ha informado profusamente, hemos visto cómo ya los gobernadores regionales y los alcaldes en muchos casos no están buscando corruptos para meterlos a la cárcel, sino los están reclutando. Porque resulta que son, esto es inaudito, debe ser en el mundo, son líderes de organizaciones criminales, los alcaldes que elegimos y los gobernadores. Pero bueno, vamos. Podemos hablar horas sobre el diagnóstico, efectivamente decía el procurador, esto está sobrediagnosticado, ¿de acuerdo? Y podemos llorar juntos, pero la pregunta de Fernando la recojo, ¿y qué hacemos? Hay pequeños cambios que son grandes cambios. Como decía Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, eso sobre la luna, no tanto sobre la Tierra. Sí, así es. Pero, por ejemplo, le decía Fernando ahora antes de salir al aire, ¿no? El sistema está tan podrido que si viene la Madre Teresa de Calcuta, termina en la cárcel, porque el sistema promueve la corrupción. Entonces, ¿qué hay que cambiar? Por ejemplo, ustedes saben, en los ministerios, esto habló hace años, en los ministerios, en los gobiernos regionales y en las alcaldías, y lo decía muy bien Fernando Sillones, que es un caballero, uno llega y lo primero que hacen las autoridades es poner al hombre, a su hombre de confianza o su mujer de confianza, como quieran llamar, en el cargo que maneja el dinero. El director de presupuesto, el director de logística. Ahí está la corrupción. Y yo pregunto, ¿por qué a nadie se le ocurrió en el Congreso, por ejemplo, plantear que esos puestos sean de carrera y sean evaluados en previa evaluación, ¿es cierto?, y concurso, para evitar que lleguen los alcaldes, gobernadores, que eso es lo que hacen, y pongan a su pata. Si eso no cambia, Mabel, Carlos y Fernando, mientras eso no cambie, esa cosita puede ser clave para muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el gobernador y el alcalde, entendamos esto, no es el que firma los cheques. Ahí está la gente que bajo su dirección comete los actos de corrupción. Y por eso ahora hemos visto que al presidente, al gobernador regional y a 10 funcionarios, Fernando, los están procesando. ¿Por qué? Porque esos 10 son los que firman. Entonces, mientras no hagamos eso, yo espero, ya que estamos en un gobierno de izquierda, se supone, con un hombre como Castillo, Pedro Castillo, de presidente, y como la premier, que son dos personas que hasta lo que yo sé son personas decentes, bueno, pues ¿qué esperan para hacer ese cambio? En vez de estar hablando de no queremos corrupción, que es puro discurso, hagamos cosas concretas. Por ejemplo, hagamos que todos los directores de administración y de logística de todas las instituciones públicas, empezando por los ministerios y terminando por la última alcaldía, sean por concurso. Van a ver ustedes cómo ese pequeño cambio es un gran cambio en la lucha contra la corrupción. Bueno, vamos a detenernos ahora, antes de regresar con usted, vamos a ir a una pausa que nos permita reflexionar en esta propuesta por una vez concreta, es decir, obligar que los funcionarios responsables de los presupuestos de las entidades públicas vengan de servir y no sean designados a dedo por el que gana las elecciones. Retenemos eso, vamos a tomarlo muy en cuenta. Permítanos escuchar por su parte a los anunciantes del RPP y regresamos con Oscar Díaz, analista político y presidente de Viceversa Consulting. 9:33, estamos conversando con el analista político y presidente de la consultora Viceversa, Oscar Díaz, que nos ha dado su punto de vista sobre el tema de la corrupción en los gobiernos regionales y ha enfatizado en el hecho de que los gobernadores regionales se benefician de la mitad del canon que las empresas extractivas producen. Canon, que nos ha hecho saber, está previsto que suba este año 3 veces. 3 veces, de 4.000 a 12.000 millones de soles. Por el alza de los precios. Ese es el impuesto a la renta minero, de 4 a 12. Lo que quiere decir que el canon por un año, de un año pasaría de 1.500 aproximadamente a 6.000 millones de soles. Ahora, ¿qué está pasando? Se estarán frotando las manos los gobernadores. Con el sector extractivo, hemos tomado conocimiento hoy mismo de un comunicado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
que alerta sobre el incremento de medidas de fuerza contra el sector minero energético ante pasividad de autoridades. ¿Ustedes reconocen también que hay una pasividad de las autoridades en varias regiones de nuestro país? Por supuesto, lo hemos visto durante 21 años, ¿no? Y hay un dato también. ¿Se imaginan ustedes, si estoy hablando que este año más o menos va a recibirse en impuesto a la renta minero 12.000 millones de soles en este año? ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto de prevención de conflictos de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas? $1 millón. $1 millón para evitar los conflictos y para asegurarnos que ingresen al Perú 12.000 millones de soles. O sea, esas son las... Se habla mucho de inequidades. Hay en el Perú, hay injusticia, hay inequidad. Pero también hay inequidad en el gasto público eficiente. Entonces, como dice bien la Contraloría en su informe, estos 10.400 millones que ha perdido el año pasado el Perú en las regiones es básicamente la suma de corrupción y de ineficiencia. Entonces, mientras seamos un país ineficiente, la corrupción, Fernando, Mabel, Carlos, se alimenta de la ineficiencia. La corrupción de eso vive, porque a más ineficiencia, más corrupción. Óscar, el viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros quien tendría que tener una estrategia clara de cómo enfrentar estos conflictos, cómo apaciguarlos y también cómo montar estas mesas técnicas, negociar, porque lo que tiene que haber es mucho diálogo. Pero también preocupa la situación en este viceministerio porque quien ocupa este cargo, Braulio Grajeda Villido, que además es una persona muy cercana a Vladimir Cerrón, pues también estaba muy ocupado con estas denuncias y esta investigación que le lleva a cabo el Ministerio Público por el lavado de activos, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de liderazgo, pues precisamente ahí vemos cuáles son los problemas que terminan siendo grandes. ¿Cuál es el ABC que se debería llevar a cabo desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial para poder enfrentar lo que pasa en la interoceánica y este bloqueo de parte de los coacaleros, lo que pasa en el corredor minero y lo que está pasando también en el oleoducto norperuano? Un poco en relación, Mabel, a lo que estaba diciendo antes Fernando Sillonis, si nosotros analizamos qué está funcionando en el Perú a nivel institucional, llegamos a la clarísima conclusión de que funcionan las entidades que tienen sostenibilidad en el tiempo y que son elegidas de manera apolítica, es decir, que son elegidos los mejores en realidad, BCR, etcétera. En el caso del Viceministerio de Gobernabilidad, también se ha estado, digamos, se ha tenido buenos viceministros, pero se ha ido perdiendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo otro botín. A ver, ¿a quién le doy este viceministerio? Y es crucial. Y ese viceministerio, si yo digo que en el Ministerio de Energía y Minas el presupuesto es $1 millón aproximadamente, o 5 millones de soles, para gestión social, bueno, en el viceministerio es menos. Saben ustedes que tienen que manejar N conflictos, lo reseñó muy bien Carlos, además más del 60% de los conflictos son mineros, más del 80% de los conflictos mineros son ambientales y están en provincias, ninguno está en Lima ciudad me refiero, y resulta que tienen 1 o 2 funcionarios que hablan quechua, 1 o 2 que hablan aymara, para solucionar todos los conflictos del Perú. O sea, es imposible. O sea, lo que está pasando es lo que tenía que pasar. Así como Perú no fue durante 36 años al Mundial. Mundial. Claro, si teníamos cada 2 semanas un técnico, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Cuando ya tuvimos uno en serio, llegamos. Y no es que nos ha cambiado la historia, pero ya hay un norte. Eso, amigos, falta en el Estado peruano. Y vuelvo la pelota, perdónenme la insistencia, al Congreso. El Congreso, en vez de estar interpelando y todo, que también es su función, díganme ustedes si en estos 80 días que se habla de que tenemos el peor gobierno, que yo también soy crítico del gobierno, y 70 perdidos con Bellido, ¿alguien nos puede decir alguna propuesta legislativa que realmente mejore la administración de los recursos en el Perú por parte del Congreso? Yo no he escuchado ninguna. Ninguna. Entonces, no es solamente el gobierno, ¿y qué hago yo, Congreso? Si yo voy a legislar, nadie, no hay una sola propuesta para revisar y mejorar la regionalización. Y lo que dije hace un rato, para que, por ejemplo, todos los directores de presupuesto de todas las entidades públicas sean por concurso. Mientras eso no cambie,
vamos a seguir lamentándonos de las cosas que el Perú pierde y vamos a seguir siendo, como decía Raimondi, no solo un mendigo en un banco de oro, un mendigo enfermo de COVID sobre un banco de oro, plata y litio. Óscar, además de ser experto usted en prevención de conflictos, es un acucioso analista político. Y ya que mencionó el tema del Congreso, quisiera también tocarle este tema, porque estamos en la expectativa, justamente hoy la Premier debe exponer la política general del gobierno en todos los sectores. Y quisiera conocer su expectativa y sobre todo el rumbo que está tomando en cuanto a gestión este gabinete que encabeza Mirta Vázquez. Gracias, Carlos. Breve. Yo creo que Mirta Vázquez es lo mejor que le ha podido pasar al presidente Castillo en su cortísimo gobierno de 90 días. Creo, todas las personas que la conocen, yo no tengo el gusto de conocerla, pero todas las personas que la conocen, incluyendo la señora Leoni Roca, por ejemplo, presidenta de AFIN, de las infraestructuras, sí. Exacto, y otras personas que han tratado con ella, por muy de izquierda que sea, la señora, que es respetable, que no hay que condenar, Dios mío, me horroriza cuando escucho decir, por ejemplo, a Montoya, no vamos a aceptar que haya gente comunista. O sea, perdón, ganaron las elecciones, pero bueno. Pero es una persona dialogante, que escucha, y por eso me niego a creer que hoy el Congreso, que le dio la confianza a Bellido, el impresentable, no se la niegue a la señora Mirta Vázquez, que atendió puentes y que se cuidó mucho, incluso si ustedes recuerdan, en la conferencia de la semana pasada, de decir, vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad al tribunal sobre lo que acaba de lanzar de la cuestión de confianza el Congreso, pero vamos a insistir en el diálogo, vamos a mantener las mejores relaciones con el Congreso. Claro, habla quien fue, Carlos, hace poco nomás, una presidenta del Congreso que fue una buena presidenta para una situación de crisis y que, recordemos, quiso ser sacada del cargo varias veces. Entonces, yo soy moderadamente optimista. Ahora, Carlos, tú tienes años en esto, como todos aquí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que crea que tiene el mejor gabinete, no hay mejor gabinete. No hay. Pero hay ciertas cosas relativamente nuevas, como el ministro del Interior. Porque no habíamos tenido nunca un ministro del Interior que hasta la víspera de su nombramiento sea abogado del jefe del partido condenado por corrupción y que siguen ejerciendo presión política, y tampoco que haya sido un alentador de los cocaleros. Y hemos visto que en pocos días eso se tradujo en una huelga con corte de carreteras. Y tampoco hemos tenido un ministro de Educación que era el sindicalista, sí, ¿no es cierto?, que paraba al país. Ahora tenemos y yo me pregunto, no me quiero ni imaginar, amigos. Perdón, Óscar, sí, disculpe, estaba en contra de lo que significaba la evaluación, sí, que estaban desarrollándose, sí, los docentes, ¿no? Y no me quiero ni imaginar que en unos meses se les ocurra a los sindicatos, a la SUTEP, a FENATE, hacer una huelga magisterial. ¿Cuál sería la actitud del ministro de Educación? ¿Sería, vamos a cerrar esa huelga o, muchachos, estoy con ustedes? La verdad es que es de locos. Entonces ahí yo creo que el presidente todavía no nos muestra un lado desconocido, ¿no? Es un poco masoquista. Pero no porque cree que eso al ministro del Interior y al otro realmente es un masoquismo tremendo. ¿No cree que esos factores, Óscar, pueda de alguna manera hacer peligrar o poner en riesgo el voto de confianza al gabinete? Porque hay bancadas que están cuestionando y están condicionando eso, justamente, la permanencia de esos ministros a la confianza. No, sinceramente no, por supuesto, es mi opinión, Carlos. No creo que pase eso, creo que va de todas maneras a darse el voto de confianza, porque si comparamos este gabinete con el anterior, si comparamos este presidente del Consejo de Ministros con el anterior, pues obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Ahora, Óscar, pero después además pueden perfectamente interpelar y hasta censurar a estos ministros. Sin duda. Ahora, la encuesta que hoy ha sido publicada en gestión realizada por Datum es muy elocuente, ¿no? Porque cuando le preguntan a los encuestados cuál es el principal problema del país, en primer lugar la crisis económica, la corrupción, la inseguridad, y en último lugar, con un 3%, la crisis política, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero parece que esto el Ejecutivo no lo ve, porque también está en Asamblea Constituyente, en otros temas, ¿no? Por lo bajo, no en discurso. Y el Congreso, pues también está ocupado en otros temas, y ninguno de los dos termina aterrizando en lo que más le preocupa a la gente. Claro, es que, verdad, mira,
nuestros políticos están preocupados en la fiebre y no en la infección. Nadie ataca la infección. Y es lo que decía un rato. Si no atacamos la infección de lo que es el cáncer de el Perú, que es la corrupción, pero la infección, o sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo se salieron la vacuna contra el COVID? Y lo ha explicado 1000 veces el doctor Huerta aquí. Identificando el genoma. En el Perú no estamos analizando, ni evaluando, ni trabajando el genoma de la corrupción. Y el genoma de la corrupción es la ineficiencia de la cosa pública, del manejo de la cosa pública, la mala institución que tenemos. Y mientras eso no se ataque, seguiremos viendo lo que estamos viendo todo el tiempo en el Perú y perdiendo oportunidades, porque imagínense, ya quisiera, yo estaba hace un mes en París y en Madrid, París que es casi el barrio de Fernando, y me decían los amigos parisinos, ustedes están llenos de oro, plata, zinc y ahora litio, ¿y por qué no están mejor? Digo, bueno, en parte porque tenemos la peor clase política de Latinoamérica. Señor Óscar Díaz, terminamos con esa frase, pero hay otras un poco más optimistas que nos ha dicho que es moderadamente optimista, sí. Y nos ha hecho una propuesta concreta, introducir la obligación de que los jefes de logística y de presupuesto de las entidades públicas no sean designados porque ganen las elecciones, sino por servir. Muchas gracias por su presencia acá. Recuerdo que usted es un analista político y presidente de la consultora Viceversa. Nos vamos a Palacio de Gobierno, donde está Diana Falcón y que ha